Hola muchachos, en esta oportunidad mi grupo y yo les vamos a hacer un video acerca del parásito Trichuris trichiuri y vamos a hablar un poco a profundidad de la enfermedad de la trichuriasis. Mi grupo está conformado por José Gregorio Barreto, Gabriel Bianchi y mi persona María Alejandra Blanco. Antes de hablar de Trichuris trichiuri en particular, vamos a hablar de la clasificación general de los helmintos, siendo Trichuris trichiuri un helminto y siendo un helminto un parásito gusano. Los helmintos se dividen a su vez en nematodos y platelmintos, siendo los nematodos gusanos de cuerpo redondo y los platelmintos gusanos de cuerpo aplanado. Los nematodos se dividen a su vez en geohelmintos y en biohelmintos, siendo los geohelmintos aquellos que cumplen parte de su vida o parte de su ciclo en tierra. Tenemos los helmintos de vía oral y de vía cutánea. Los que nos interesan son los de vía oral porque en ellos encontramos a Trichuris trichiuri. Antes de hablar entonces de Trichuris trichiuri, vamos a hacer un breve recuento de las características de los nematodes. Son gusanos redondos, como ya habíamos mencionado, tienen cutícula, presentan una cavidad celómica, poseen sistema excretorio, sistema nervioso, digestivo y reproductor. Son microorganismos dioicos, eso quiere decir que la especie tiene tanto un macho como una hembra y sus formas evolutivas van desde los huevos, las larvas, hasta los adultos, conteniendo las larvas 4 estadios larvales. En cuanto a la epidemiología y la importancia de esta enfermedad, tenemos que es una enfermedad de alta prevalencia en los trópicos. Existe una incidencia del 80% en climas tropicales húmedos. Es una enfermedad de alta prevalencia en preescolares, siendo este el grupo más susceptible. Es una enfermedad bastante grave en malnutridos y pertenece al grupo de las neglected diseases o enfermedades en negligencia, que son aquellas en las cuales se subestima la enfermedad por la producción de escasos síntomas y mínima mortalidad. También la trichuriasis es un indicador de pobreza. Es una enfermedad de distribución cosmopolita con una prevalencia general entre 30 y 80% de la población en general. Para el año 1998 había en el mundo aproximadamente 1 billón de personas infectadas y para 1997 se reportaron hasta 10.000 muertes por esta causa. Es más frecuente en países con clima cálido y húmedo, como habíamos mencionado anteriormente. El peridomicilio es la zona de mayor transmisión y hasta ahora la única fuente de infección encontrada ha sido el hombre. En Venezuela tenemos todas estas estadísticas que fueron sacadas del libro, de la última edición del libro de las enfermedades infecciosas de Venezuela. Podríamos destacar de todas estas estadísticas que para el año 1989 hasta el año 1992 se reportaron 32.6 casos de trichuriasis en la población en general. Las distintas estadísticas que también se presentan en la diapositiva corresponden a distintos estudios que se hicieron en estados particulares de Venezuela y en comunidades específicas, lo cual pueden revisar con más detenimiento posteriormente. Podríamos entonces resumir que en los estados Nueva Esparta, Falcón, Lara, Zulia y Amazonas hay una incidencia de la enfermedad del 50% y en el resto del país del 80%. En cuanto a las generalidades de la enfermedad, es una infección del intestino grueso y produce sintomatología gastrointestinal por excelencia, es decir, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea con sangre oculta en heces, que en casos de infecciones masivas puede generar diarreas disenteriformes. En cuanto a la morfología del parásito, ya habíamos mencionado que existía la forma de huevos, larvas y los adultos. En cuanto a los huevos miden aproximadamente 50 por 25 micrómetros, tienen forma de barril con 2 tapones mucoides, lo cual es bastante característico de la especie, tienen color pardo amarillento, lo cual viene dado por la presencia de pigmentos biliares y requieren de 10 a 14 días en suelos húmedos para poder ser infectantes. El material biológico de procedencia, por supuesto, son las heces. Las larvas pueden encontrarse dentro del huevo larvado, en el suelo o en la mucosa intestinal ya cuando está generando infección dentro del humano. En cuanto al adulto, el estricocéfalo, es decir, una de sus extremidades tiene forma de pelo. El macho mide entre 30 y 40 milímetros y tiene como característica que su extremidad posterior está enrollada ventralmente, mientras que la hembra es un poco más grande, mide entre 40 y 50 milímetros y su extremidad caudal es recta y roja. Ambos tienen una porción anterior delgada y afilada y la ovipostura de la hembra es de aproximadamente 5.000 huevos por día. Aquí tenemos un esquema bastante sencillo de lo que es el ciclo de vida del parásito. Tenemos que en este primer paso el humano se infecta consumiendo los huevos embrionados. Estos huevos embrionados eclosionan
empiezan a eclosionar a nivel del estómago, a nivel de la primera porción del intestino delgado, liberan a las larvas evolucionan hasta el estadio adulto que se va a ubicar a nivel del ciego. Posteriormente, los adultos copulan, la hembra produce los huevos y los huevos son los que se eliminan a través de las heces. Estos huevos entonces llegan a los suelos y de allí estos huevos no embrionados en las heces fecales, que son los mecanismos de dispersión de la enfermedad, pues se desarrollan, maduran la larva en su interior hasta formar los huevos embrionados, que son la forma infectante, para que nuevamente el ciclo se complete y se vuelvan a ser consumidos por el ser humano. Bien, ahora en esta lámina tenemos el mecanismo de infección de este parásito. La forma evolutiva infectante va a ser los huevos larvados L1, la puerta de entrada va a ser por vía oral y el medio de infección puede darse como heteroinfección, ya sea por consumo de agua y alimentos contaminados a través de vectores mecánicos o por geofagia, en la cual pues se ingieren directamente los huevos. El mecanismo de acción de este parásito es que por un efecto mecánico produce traumatismo, produce erosión de la mucosa colónica e irrita también las fibras nerviosas, generando entonces un hiperperistaltismo. Y también tiene un mecanismo de acción inflamatorio en el cual se genera una inflamación local de la mucosa, se genera edema de esa mucosa y posteriormente hemorragia. A nivel de colon, sobre todo en infecciones severas, pudiera desencadenarse entonces un prolapso rectal. Resumiendo, pues tenemos entonces que la forma evolutiva infectante del Trichuris trichiura va a ser el huevo larvado L1. La forma evolutiva responsable de la enfermedad van a ser, por supuesto, los adultos. Y el hábitat definitivo va a ser a nivel de intestino grueso en ciego. En cuanto a las infecciones leves, en los adultos sanos suelen ser asintomáticas y se diagnostican por el hallazgo de los huevecillos en el examen coproparasitológico. Las infecciones moderadas suelen producir diarrea con evacuaciones líquidas o pastosas, abundantes, acompañadas de distensión y dolor abdominal tipo cólico, con náuseas y vómitos. En las tricocefalosis masivas, lo más llamativo es el síndrome disentérico, con expulsiones mucosanguinolientas, tenesmo rectal, dolores abdominales que producen anemia, anorexia, pérdida de peso. El prolapso rectal se puede observar principalmente en los niños débiles y malnutridos, habiéndose visto gusanos adheridos a la mucosa rectal prolapsada. Y el síndrome de Loeffler, que se caracteriza por tos, fiebre y eosinofilia. Epidemiológicamente es un parásito de distribución mundial que afecta principalmente a niños menores de 10 años de edad. La fuente de infección puede ocurrir por vectores mecánicos, vertebrados, mamíferos como las mascotas, que pueden tener contacto con los huevos y de manera mecánica transmitir la infección al hombre. En zonas rurales puede haber mala forma de deposiciones de heces mezcladas con tierra donde la gente va a llevar a cabo sus actividades diarias, contaminando al individuo sano, afectando principalmente a las zonas y personas de nivel socioeconómico más bajo, el tipo de vivienda, malos hábitos de higiene como la mala limpieza de alimentos, onicofagia, mala limpieza de las manos y hábitos geofágicos. En el diagnóstico parasitológico se va a tratar de evidenciar la presencia de huevos en las heces del paciente. Los huevos típicos van a tener forma de barril, con tapones mucoides polares, translúcidos, teñidos de bilis que le va a proporcionar su color marrón. Puede ser difícil detectar infestaciones ligeras debido a la escasez de huevos en las muestras de heces. Se va a realizar método de examen simple de heces, formol triton éter y método CATO-CATS o CATO cuantitativo con una sensibilidad del 97.9% y una especificidad del 73.6%, por lo cual va a ser el método de elección para detectar la infección por el parásito. Y nos va a ser de utilidad para correlacionar la carga parasitaria con el recuento de los huevecillos. Leve, menor a 1000 huevos por gramo, moderada, de 1000 a 10.000, e intensa, mayor a 10.000 huevos por gramo. Es importante porque los adultos eutróficos suelen tener recuentos altos de huevos sin presentar manifestaciones clínicas de gravedad. También podemos evidenciar el parásito adulto mediante la colonoscopía. La colonoscopía nos va a servir para investigar y diferenciar las enfermedades inflamatorias neoplásicas y parasitarias. Además, nos va a permitir tomar muestras para el examen bacteriológico, parasitológico y tomar biopsias para el estudio histopatológico. También puede ocurrir un prolapso rectal, en el cual podemos observar millares de diminutos adultos con sus extremos libres ondulantes que se hacen visibles sobre la mucosa rectal. En cuanto a los paraclínicos, en la hematología completa, podemos observar una anemia hipocrómica microcítica y eosinofilia que puede llegar a ser
hasta de 30-50%, pero en infecciones leves y moderadas no suele observarse ni anemia o eosinofilia. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a poder observar el síndrome de Loeffler como opacidades diseminadas transitorias, y en la abdomen podemos llegar a observar distensión de las vísceras huecas. Diagnósticos diferenciales vamos a tener amibiasis, disentería bacteriana por Shigella, balantidiasis, colitis ulcerativa, otras causas de síndrome disentérico y otras geohelminthiasis. Según este trabajo de revisión publicado en la Revista Mexicana de Pediatría, el tratamiento de elección para las infecciones por tricoris triquiura son los benzimidazoles. En primer lugar, podemos utilizar el mebendazol a una dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, lo cual es el tratamiento de elección para todas las edades. Por otro lado, pudiéramos utilizar el albendazol a una dosis de 400 miligramos orden día durante 3 días, o el flubendazol a una dosis de 300 miligramos orden día por 2 días, o bien pudiéramos administrar una dosis de 500 miligramos única. No se recomienda su uso durante el embarazo por el riesgo de teratogénesis, y en cuanto a los efectos adversos, aunque son fármacos muy bien tolerados, pudiera presentarse vértigo, cefalea, fiebre, náuseas, vómito e incluso alopecia temporal. Como tratamiento no farmacológico o no específico, pudiéramos aumentar la ingesta de proteínas, frutas y verduras en pacientes afectados o administrar suplementos con hierro. Por otro lado, el mecanismo de acción de los benzimidazoles es básicamente inhibir la función tubular debido a que se fijan a la tubulina, inhibiendo la polimerización y el ensamble de los microtúbulos a nivel del citoplasma de células intestinales, generando finalmente alteraciones metabólicas como disminución en la capacidad absortiva de glucosa e incluso inhibición de la fumarato reductasa, lo cual disminuye la producción de ATP. Otro de los fármacos que pudiéramos utilizar es el palmoato de oxantel o palmoato de pirantel, pudiera ser cualquiera de estos dos. Su mecanismo de acción es básicamente ocasionar un bloqueo neuromuscular despolarizante, ya que inhiben a la enzima acetilcolinesterasa generando una parálisis espástica. La combinación oxantel-pirantel incrementa incluso el espectro de acción y disminuye el riesgo potencial de resistencia. La dosis terapéutica pues son 10 miligramos por kilogramo de peso, e incluso en algunos países está disponible la combinación oxantel-pirantel no teratogénico. Tienen una muy buena tolerancia, los efectos adversos son poco frecuentes y tienen una poca absorción a nivel del tubo digestivo, pero cuando se presentan pudieran los pacientes presentar náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, dolor abdominal, cefalea, somnolencia, insomnio, rash o fiebre. Por último, como todas las helminthiasis pues pueden ser prevenidas cumpliendo estas medidas, como el uso de agua potable o hervida, promoviendo el lavado de manos, el lavado de alimentos antes de consumirlos, y por supuesto una adecuada disposición de excretas, ya que interrumpe por completo lo que es el ciclo vital del parásito que fue explicado anteriormente. Bueno, muchísimas gracias.